Buenas noches, compañero. Mi nombre es Dainer Andrés Suárez Rojas y hoy vengo a hablarles sobre la protección de datos personales en Colombia. Hablemos sobre el marco constitucional. En el marco constitucional, todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y el Estado tiene derecho a respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho de conocer o actualizar y rectificar la información que se hayan recogido sobre ella en quiera entidad pública o privada. Un ejemplo sería cuando tú vas y sacas un plan por pago, ya sea en una entidad de telecomunicaciones como Claro, ellos van a pedir que guardarte unos, unos datos personales tuyos. Pero antes de eso, ellos tienen que tener tu consentimiento para poder guardar esos datos personales tuyos, ya que, ya que la ley 1581 se fue para proteger los datos personales de la persona. Aquí hablaremos de la ley 1581, que habla sobre la ley de protección de datos personales. Esta ley reconoce y protege el derecho que tienen todas las personas a conocer y actualizar y rectificar la información que se haya recogido sobre ellos, ya sea en base de datos o archivos que sean susceptibles de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada. En el derecho fundamental que la protección de datos persiste garantizar y proteger el tratamiento de los datos personales y los derechos fundamentales de las personas físicas y especialmente el derecho al honor y la identidad personal. La ley de protección de datos y el reglamento existe justamente por esta razón, que es marcar unas normas muy específicas para que gestionemos esos datos de forma segura y muy respetuosa con los derechos garantizados. El objeto de esta ley. El objeto de esta ley es el presente tiempo. El objeto de esta ley es desarrollar el derecho constitucional que tiene todas las personas de, al conocer y actualizar su información recogida sobre ellas en una base de datos o archivo. Los derechos de libertad y garantía adicional a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política, así como el derecho de la información consagrada en el artículo 20 de la misma. El hábito de aplicaciones exclusivas. Aquí tenemos la ley de la aplicación de tratamiento de datos personales efectuadas públicas o privadas dentro del país cuando responsables encargados de no establecido del territorio nacional ya sea aplicable en la legislación colombiana en virtud de normas y tratados internacionales. La base de datos de archivo de mantenimiento es un hábito exclusivo personal o doméstico. La base de datos que hace seguridad, defensa nacional, así como control de lavado en activos financieros del terrorismo. La base de datos de inteligencia, la base de datos de archivos periodistas y otros contenidos no históricos, la base de datos regulada por la ley 1266 del 2008, datos financieros crediticios, y la base de datos del DANE, de la ley 79 del 1993. ¿Qué es un dato personal? Según la ley 1266 de 2008, cualquier pieza de información vinculada a una o varias personas determina que permita o que pueda asociarse a una persona natural jurídica con datos
personales no se sujetan al régimen de protección de datos, la presente ley. En cambio de la ley esta, ley 1581 del 2012, cualquier información vinculada que asociarse a una o varias personas determina o determinables. Procedimientos. Aquí tenemos los procedimientos de cada ley. Se establece con el mismo procedimiento previsto de la Ley 266 del 2008, consultas y reclamos. Se permite definir términos inferiores para la consulta de leyes o reglamentos atendido a la naturaleza del dato. Se conserva los requisitos procedurales para elevar quejas ante la CID y de la Actura para la protección de datos personales. Las sanciones que se aplican por el cumplimiento de la protección de datos serían la multa de carácter personal e institucional hasta por 2.000 salarios mínimos vigentes, suspensión de actividades relacionadas con el tratamiento hasta por 6 meses en acto de cierre. Se indicarán los correctivos, el cierre temporal de las operaciones si no se ha adoptado el correctivo, cierre inmediato definitivo de las operaciones que el tratamiento de datos sostenible para protección de datos personales. O sea, aquellas que infringen la ley, que no hagan acto de presencia de que la persona ya le haya dicho que no quiere que tengan sus datos personales ahí guardados, tendrán sanciones muy impactantes para su empresa. Muchas gracias.